Ok, abran su Biblia por favor al Evangelio según San Mateo capítulo 3. El Evangelio según San Mateo capítulo 3. Y mientras ustedes abren sus Biblias, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre, necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos guíe a través de ella, para que nos abra los ojos, para que nos abra, Señor, nuestro entendimiento, para que nos abra más que todo el corazón y nos permita, oh Dios, nos ayude a poder recibir lo que tienes para nosotros hoy en tu palabra. Bendícela entonces, que no vuelva vacía, sino que cumpla con todo aquello para la que la estás enviando hoy, aquí en el santuario y fuera de estas cuatro paredes, cuando sea que nos vean, en donde sea que nos vean, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos, muy bien, estamos en Mateo capítulo 3 y la semana pasada estuvimos viendo el bautizo de Jesús, ¿verdad? Y creo que pudimos, sin temor a equivocarnos, llegar a la conclusión de que el bautizo de Jesús tenía un propósito específico, ¿verdad? Que diferente a lo que mucha gente cree, es algo que nos favorece a nosotros, porque la razón por la que Jesucristo se tuvo que bautizar fue para identificarse con nosotros. Jesucristo, aquel que no conoció pecado, aquel que nunca hizo nada malo, aquel que no tuvo ningún mal pensamiento, ¿sí? Se bautizó como si hubiera sido un pecador como todos los demás que estaban yendo a Juan el Bautista para ser bautizado. Y aunque no necesitaba hacerlo, lo hizo para que cuando toda la gente que estaba alrededor lo viera, lo identificara con uno de ellos. Sí, una de las cosas que a veces hacemos como cristianos es que queremos parecer que somos más santos que los santos. Bueno, no más santos que los santos, más santos que los demás. Y a veces para tratar de aparentar que somos más santos que los demás, lo que hacemos en lugar de atraer a la gente a que venga, que nos pregunte para predicar el Evangelio, no quieren acercarse a nosotros porque saben que si se acercan a nosotros y de alguna manera nos damos cuenta del estilo de vida que están llevando, de las cosas que están haciendo, vamos inmediatamente a responder con condenación. O vamos a empezar a responder con nuestro modo de moralidad, no con el Evangelio, con lo que nosotros tenemos como que es moralmente aceptable o no. Y lo que eso hace muchas veces es apartar a la gente, y no solamente los aparta de nosotros, sino que desafortunadamente termina apartándolos de Jesús. Y Jesús vino desde el principio, desde antes de comenzar su ministerio, vino y se bautizó delante de toda esta gente porque quería que ellos se dieran cuenta que se estaba identificando con ellos y que ellos podían identificarse con Él. Porque ¿quién de nosotros no puede identificarse con un pecador que necesita arrepentimiento y pedir perdón? Todos nos podemos identificar con algo así, ¿verdad? Entonces cuando Jesús viene, entra en las aguas bautismales para ser bautizado como cualquier otra persona, la gente no lo ve como algo diferente, como algo súper espiritual, como algo sobrenatural, lo ve como otro pecador más que necesita el perdón de Dios. Y lo que quiero que se den cuenta con esto es de cuánto se rebajó el Señor para poder venir a salvarnos. Para poder venir a salvarnos. Se identificó con el hombre pecaminoso en todo para que el hombre pecaminoso tuviera la confianza de ir a Él. Ahora, después de que fue bautizado, sucedieron un par de cosas. Noten ahí en Mateo capítulo 3, comenzando con el versículo 16, en donde dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Un par de cosas aquí. Cuando dice salió del agua, no necesariamente quiere decir que Juan el Bautista lo sumergió y que salió del agua, ¿verdad? Esto lo podemos interpretar, claro, como eso, pero también lo podemos interpretar como que salió del agua. Después de ser bautizado, salió del río Jordán y siguió su camino, fue a hacer lo que tenía que hacer después. Entonces, no vayamos a querer decir que la manera correcta de bautizar es por inmersión, porque aquí dice que Jesús salió del agua, ¿sí? La manera correcta de bautizar es con agua. Me ha tocado bautizar a gente que está demasiado enferma como para ir a una iglesia, como para ir a una alberca, como para ir al mar. Y lo que he hecho es tomado una botella de agua y he orado por la persona y la persona hace una oración también y luego roceo el agua en su frente y así es bautizada la persona. Hay gente que es bautizada cuando la persona que lo está bautizando toma agua en las manos y nada más le hace así en la cara, ¿verdad? El modo de bautizarse, y yo sé que esto va a causar algunas cosas, ¿verdad? Cuando lo vean más al rato, no importa. Así, no hay otra manera de decirlo.
No que tienen que zambutirte, no que tienen que rociarte, no que tienen que echarte agua bendita, no que tienen que echarte agua del Jordán, no que tienen que En realidad no importa. La importancia del bautismo es que estamos obedeciendo a Jesús cuando Él dijo que debíamos de ir a ser discípulos y bautizarlos, ¿sí? Ahora hay otra gente que dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otra gente que ve en el libro de los Hechos que dice que deben bautizarse en el nombre de Cristo. ¿Les digo una cosa? No importa, ¿sí? Porque si nos ponemos a ver Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Dios. Y si decimos Cristo, ¿quién es Cristo? Dios. Entonces, si fue en un nombre o si fueron en 3 nombres. Ahora, quizás a usted lo bautizaron de chico y nunca supo lo que significaba el bautismo. Entonces, si se quiere volver a bautizar, ¿le digo algo? No, por favor, no deje de hacerlo si el Señor ha puesto eso en su corazón. ¿Sí? No va a tener más poder, no va a ser más cristiano, no va a ser más lavado de sus pecados, porque la sangre de Cristo ya lo lavó tan blanco como puede ser en cuanto a los pecados que tiene en su corazón. ¿Sí? Pero lo va a identificar con el grupo con el que se está bautizando. Ahora, otro que va a causar polémica. Si no se ha bautizado y usted se muere, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por sus pecados ya. Y el bautismo no le agrega nada a la obra de Cristo, ni le quita nada tampoco a su estatus delante del Señor, porque se encuentra en Cristo Jesús. Pero, si tiene la oportunidad de bautizarse, bautícese. Sí, porque si el Señor lo hizo para identificarse con todos los hombres pecadores que estaban ahí a su alrededor, nosotros lo hacemos para identificarnos todos los unos con los otros. Y cuando entramos a las aguas bautismales, lo que estamos diciendo es: hermanos, yo como ustedes he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, y me bautizo como simbolizando que mi vieja naturaleza ha ido a la tumba y ahora estoy resucitando a una nueva vida con Él. Amén. Entonces, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Y entonces los cielos se abrieron. Y quiero que tomen nota de esto. Y Él vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y se posaba sobre Él. ¿Quién vio al Espíritu Santo? Él, Jesús. A menudo pensamos que todos los que estaban ahí vieron al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Nosotros tenemos más información de la que ellos tenían, pero ellos no vieron al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma. Él vio al Espíritu Santo descender sobre Él en forma de paloma. Él vio algo que era el Espíritu Santo, que Él conocía. Porque imagínense, si el Espíritu Santo desciende del cielo en forma de paloma y luego se oye la voz que vamos a ver ahorita que se oyó, y todos están ahí viendo lo que está pasando y escuchando lo que está bajando del cielo, ¿qué harían todos los que estaban ahí? Wow, ayer los varones y yo estábamos estudiando esto y algunos dijeron: salen corriendo, se van corriendo por lo que están viendo, por lo que están presenciando, ¿verdad? Pero no fueron ellos. Ellos siguieron con lo que estaban haciendo, pero el Señor, y también a propósito Juan, vio el Espíritu Santo. Sí, entonces Dios envía su Espíritu Santo cuando el Señor Jesucristo es bautizado y se posa sobre Él. Lo envía, nos dice aquí, como forma de paloma. Ahora déjenme decirles algo que es muy importante para nosotros entender. Porque las obras que Jesús hizo mientras estuvo en la carne, mientras estuvo aquí en la tierra, las hizo por el poder del Espíritu Santo. Las hizo por el poder del Espíritu Santo. Y si el Hijo de Dios, que es Dios Todopoderoso, necesitaba que el Espíritu Santo estuviera en Él, sobre Él, para hacer todas estas obras, ¿ustedes creen que nosotros necesitamos al Espíritu Santo? Definitivamente necesitamos al Espíritu Santo. Y esto es algo que les he estado diciendo las últimas semanas. Sí, porque el Señor Jesucristo hizo todo por medio del Espíritu Santo que le fue dado por Dios. Dios así lo había determinado, Dios así lo había determinado que lo iba a hacer. Y el Señor Jesucristo esperó al Espíritu Santo, así como les dijo a sus discípulos que esperaran al Espíritu Santo en Jerusalén una vez que Él ascendió. El profeta Isaías, en Isaías 11, los versículos 1 y 2, nos dice esto acerca de Jesús. Una vara saldrá del tronco de Yesé, sabemos que es el papá de David, un vástago retoñará de sus raíces.
Sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Todas esas cosas necesitó Cristo mientras estuvo haciendo su ministerio aquí en la tierra. Y les digo una cosa, todas esas cosas necesitamos nosotros mientras estamos llevando a cabo el ministerio que Dios nos ha dado aquí en la tierra. ¿Sí? Sea el ministerio que sea como esposos, como padres, como hijos, como tíos, como abuelos, sea como pastores, como maestros de escuela dominical, como directores de alabanza, necesitamos el Espíritu Santo y lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer para llevar estos ministerios a cabo. Creo que mucha gente deja el ministerio o deja los ministerios precisamente porque llega el momento en que lo están haciendo por sus propias fuerzas y no por el poder del Espíritu Santo. Porque no han estado en oración, porque no han estado clamando a Dios, porque no han estado pidiéndole a Dios que los llene y los vuelva a llenar una y otra vez con su Espíritu Santo. De nuevo el profeta Isaías en Isaías 42:1, hablando de Jesús también aquí, dice: aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Y noten cómo se parece a las palabras que vamos a leer ahorita. En quien me complazco, yo lo sostengo, sobre él reposa mi ¿qué? Mi espíritu, él traerá la justicia a las naciones. Sobre él reposa mi espíritu. Sí, sobre él reposa mi espíritu. Yo quiero pensar que todos nosotros, el Señor hablando de nosotros, puede decir: sobre él, sobre ella, sobre ellos, sobre esta iglesia reposa mi espíritu. Porque si Él puede decir eso de nosotros como individuos y como iglesia, entonces quiere decir que vamos a poder llevar a cabo el ministerio que Él nos ha encargado para hacer, tanto como iglesia como personas individuas, como gente que está buscando el lugar en donde el Señor quiere que sirvan a Él y a su cuerpo. De nuevo en Isaías capítulo 61, los versículos 1 y 2. Noten lo que dice aquí, y a propósito, esto tiene su cumplimiento en Lucas capítulo 4, los versículos 18 y 19, en donde el Señor Jesucristo dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Okay. Pregunta, no es para que la contesten, no es para que levanten la mano, no. Señor nos ha mandado a nosotros como sus apóstoles, como sus discípulos, como miembros de su cuerpo, a hacer precisamente estas cosas en el mundo en el que vivimos. Nos ha enviado a proclamar las buenas noticias a los afligidos. Sí. Nos ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Sí. Nos ha enviado a anunciar libertad a los cautivos. Sí. Nos ha enviado a predicar liberación a los prisioneros. Sí. Versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Nos ha enviado a proclamar, a decir que hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día aceptable para todo el que quiera venir a Él. Sí. Y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. ¿Sí? Pero a menudo no lo hacemos porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos está guiando a hacerlo, pero no escuchamos su voz. El Espíritu Santo es muy caballero, y si nosotros decidimos hacerlo a un lado, ¿sí? ¿Saben qué hace el Espíritu Santo? Se hace a un lado. No se fuerza sobre nosotros. ¿Se dieron cuenta que dice que descendió como paloma? ¿Cómo son las palomas? Calmadas, quietas, mansas, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros le hacemos así a una paloma que se quiere posar en nuestro hombro, en nuestra cabeza, ¿qué va a hacer la paloma? Se va por todos lados. Ahora, si el Espíritu Santo fuera sopilote, entonces nos caería encima y nos moviera y nos picoteara y nos zarandeara de un lado para otro y nos tiraría al suelo. Pero el Espíritu Santo no es sopilote, es como una paloma, tan manso como una paloma. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Sí, esta fue la señal que Dios dio. ¿Y saben a quién se la dio? Se la dio a Juan. Para que Juan supiera y se diera cuenta cuando el Mesías enviado por Dios había llegado.
No lo van a poner en la pantalla, pero si quieren y son rápidos para buscar en su tablet, en su teléfono o en su Biblia de papel, pueden ver Juan capítulo 1, los versículos 29 al 34, en donde dice: el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, dice Juan 1:31. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que Él fuera manifestado a Israel. Juan también dio testimonio y dijo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista y Jesús fueron los únicos que supieron lo que estaba pasando ahí, fueron los que se dieron cuenta de lo que estaba pasando ahí, porque todos los demás iban a tener que confiar en que la promesa del Señor se había cumplido en Jesús y de que Él era el profeta enviado, y primero prometido y luego enviado. Versículo 17 de Mateo 3 sigue diciendo: desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ahora noten lo que está pasando aquí en el versículo 16 y 17. ¿Qué está pasando? Tenemos al Espíritu descendiendo sobre Jesús, tenemos a Jesús y tenemos la voz del Padre viniendo desde el cielo. ¿Qué vemos ahí? Vemos la Trinidad, vemos a Dios, 3 en 1. ¿Sí? Vemos a Dios manifestándose en las 3 personas diferentes. Ahora, los que se adscriben a lo que se llama modalismo, ¿sí?, dicen que no, que es un solo Dios. Y si saben lo que es el modalismo, me imagino. El modalismo es aquella manera de pensar que dice que cuando Dios necesita ser Dios, el Padre, se pone una máscara de Dios el Padre. Y cuando necesita ser Dios el Hijo, se pone una máscara de Dios el Hijo. Y cuando necesita ser el Espíritu Santo, se pone una máscara de Dios el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el Señor no es modalista. El Señor claramente nos manifiesta en las Escrituras, cuando las estudiamos por completo, que Dios consiste en 3 personas. Un solo Dios, pero 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Hijo ni el Padre, y así sucesivamente. Son 3 personas, pero constituyen un solo Dios. ¿Y saben que me muero? Y literalmente creo que me voy a tener que morir para poder hacerlo. Me muero por ver cómo funciona eso. Me muero por ver cómo funciona eso. Y estoy seguro que cuando llegue a su presencia le voy a hacer: pues claro. Pero ya va a ser de una perspectiva diferente. Ya no voy a estar limitado por mi mente terrenal. Ya voy a poder ver con mis ojos espirituales y voy a conocer así como yo soy conocido ahora. Y eso pasa para todos y cada uno de nosotros. Entonces se oyó desde los cielos esa voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Sí? Y esto se repite varias veces. De hecho, el Evangelio según San Lucas, noten cómo lo pone en Lucas capítulo 3, los versículos 21 y 22. Un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús, ¿qué estaba haciendo aquí? Nos dice Lucas: oraba. El cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Ya qué estaba haciendo el Señor Jesús mientras estaba en las aguas del bautismo? Estaba orando. Estaba clamando al Padre. El Señor Jesucristo necesitaba esa comunión con el Padre. El Señor Jesucristo necesitaba saber que la relación entre Él y el Padre seguía siendo tan fuerte como cuando Él estaba en el cielo a su lado, reinando sobre todo el universo. ¿Sí? Y como ser humano más todavía necesitaba saber que esa relación estaba intacta. Por eso cuando vemos que fue a la cruz, cuando está agonizando y grita hacia los cielos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso le duele tanto.
Sí, por eso se siente tan abandonado. No que el Padre lo haya abandonado, pero se siente abandonado porque sabe que el Padre y el pecado no pueden tener comunión el uno con el otro. Sí, pero el Hijo necesitaba saber. Es más, el Señor, el Padre repite esto. ¿Se acuerdan en dónde? ¿Alguien me puede decir en dónde repite esta misma frase? En el Nuevo Testamento. En el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, cuando Pedro, Juan y Jacobo suben al monte con Jesús. Sí, y de repente aparece una luz que ni siquiera pueden ver, que se miran las ropas blancas, etcétera, etcétera. Ahí en esa vez el Padre repite estas mismas frases en Mateo 17:5, y lo vamos a ver más cuando lleguemos ahí, pero noten lo que dice Mateo 17:5. Y todavía estaba hablando cuando una nube de luz lo cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y me encanta la última palabra: escúchenlo. Escúchenlo. ¿Ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? Escúchenlo. ¿Ustedes creen que Jesús fue enviado por Dios para dejarnos un ejemplo a seguir en las buenas, en las malas, en las altas y en las bajas, en los montes y en los valles? Escúchenlo. Porque Él pasó, como vamos a ver ahorita, por todas las cosas que nosotros hemos pasado, pero sin pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué fue que el Padre dijo esto acerca del Hijo? ¿Por qué dijo: en Él me complazco? ¿Cuál era la razón? ¿Qué Jesús no sabía? ¿Qué el mundo no podía saber? ¿Que Dios, el Padre, se complacía en el Hijo? Sí, pero lo dijo, ¿por qué? Porque el Hijo necesitaba saber que estaba cumpliendo con todo lo que el Padre lo había enviado a la tierra a hacer. El Padre sabía lo que Jesús iba a hacer, pero Jesús, en su condición humana, como vamos a ver más adelante, tenía todas las emociones, tuvo todas las emociones y tuvo todos los sentimientos que nosotros como seres humanos, como hombres, tenemos. Y el Hijo necesitaba ser afirmado por el Padre de que se estaba complaciendo en Él, porque estaba haciendo todo lo que el Padre le había encargado hacer. El escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, los versículos 5 al 7, no noten lo que dice: por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. ¿Sí? El Señor Jesucristo diciéndole al Padre: Señor, tú los sacrificios en realidad no te agradan. La muerte de machos cabríos y de becerros, eso no te llena a ti, no es algo digno de ti. Sí, y por eso me hiciste un cuerpo, por eso me diste este cuerpo. Por eso me diste este cuerpo de carne y hueso, por eso me diste este cuerpo a través del cual corre sangre, como con todo ser humano. Sí, por eso me diste este cuerpo. Sí, y cuando me diste este cuerpo, dice en el versículo 7, entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Y esto quiere decir hacer su voluntad hasta ir a la cruz, hasta sufrir esa muerte tan horrenda que tuvo que sufrir. Por eso el Padre puede decir: en Él tengo complacencia, en Él me complazco. Por eso el Padre puede decir: este es mi Hijo amado, que se ha sometido a mí hasta donde yo lo he llamado que se someta. Sí, por eso Pablo, cuando lo describe y cuando nos dice a nosotros que debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo en nosotros, lo dice de esta manera. Y de nuevo, esto no lo van a poner en la pantalla, pero si lo quieren buscar, es Filipenses 2, 5 al 11. Los varones y yo estuvimos viéndolo con gran detalle ayer durante nuestro estudio de desayuno. Pablo dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y no solo muerte, sino muerte de cruz. ¿Cuál fue el resultado de ello? Versículo 9 de Filipenses 2, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sí, eso fue lo que produjo. ¿Cómo no iba a decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, si todo lo que Jesús hizo siempre fue para llevar gloria al Padre? Se sometió hasta la muerte porque sabía que su muerte iba a glorificar al Padre. Y les digo una cosa, las pruebas por las que nosotros pasamos en nuestra vida, sí, los tiempos difíciles, los tiempos alegres, si nuestra vida es de Cristo, todos esos tiempos sirven para glorificar al Padre delante de un mundo que necesita, pero sí desesperadamente, conocerlo. ¿Sí? Y entonces tenemos que gozarnos. ¿Sí? No vamos a andar brincando, pero tenemos que gozarnos. Aún dentro de la tristeza tiene que haber un gozo muy profundo dentro de nosotros que dice, ¿sabes qué? Estás pasando por esto ahorita, pero las cosas van a mejorar. Las cosas van a cambiar para tu bien. ¿Sí? En Mateo capítulo 4 y el versículo 1, noten lo que sigue diciendo ahí. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. La palabra tentado no me gusta mucho, pero es parte de lo que es una prueba. Porque la palabra que se traduce tentado también puede ser probado. Pero fue probado ¿por quién? Por el diablo. Noten, parece ser que inmediatamente después de ser bautizado es llevado al desierto. Y noten, ¿quién fue el que lo llevó al desierto? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. El Espíritu Santo lo llevó allá. ¿Sí? El Espíritu Santo lo llevó para ser probado por el diablo. O sea, a veces el Espíritu Santo nos lleva a lugares en los que decimos, Señor, ¿por qué? El Espíritu Santo nos guía a lugares en los que a veces pensamos, Señor, en serio, si me amaras no me dejarías ir a estos lugares, no me llevarías a estos lugares. Pero todo ello tiene su propósito. Y noten que así como se sometió al bautismo, así también se está sometiendo aquí a ser probado por Satanás, porque esta era la voluntad del Padre. ¿Sí? Esta era la voluntad del Padre. Entonces el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se somete al bautismo, el Hijo de Dios se somete a la prueba. ¿Por qué? Porque esta era la voluntad del Padre. Y a menudo cuando estamos pasando por pruebas podemos sentir que sin duda esto no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque a mí me dijeron que si aceptaba a Jesús, todo me iba a empezar a ir bien. A mí me dijeron que Dios tenía un plan maravilloso para mi vida y en cuanto yo decidí que iba a seguir a Jesús, esto es lo que me pasa. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está el plan maravilloso para su vida? Le digo, ¿cuál es el plan maravilloso que Dios tiene para su vida? Finalmente llevárselo al cielo con Él, a estar en esa mansión celestial que le ha estado preparando por 2000 años. Ahora, entre ese tiempo y hoy, va a haber altas y bajas, buenas y malas, tiempos difíciles, tiempos fáciles, tiempos de COVID, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas van a venir a nuestra vida, pero no importa, porque el plan de Dios va a cumplirse pase lo que pase. Entonces a veces pasar por estas pruebas sí son parte del plan de Dios para nuestras vidas y Él lo está permitiendo. Versículo 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Ustedes creen que tuvo hambre? 40 días y 40 noches, imagínense ustedes. 40 días y 40 noches. Ahora, el hecho de que se nos diga que tiene hambre, el hambre es ¿qué? Una necesidad física, una necesidad muy humana, a la cual Jesús se sometió y que nos muestra que Jesús era ¿qué? 100% ser humano, 100% hombre, tuvo hambre. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace Satanás? 40 días sin comer, 40 días sin beber agua, 40 días ayunando. ¿Sí? ¿Qué hace Satanás? Como siempre busca hacer, se quiere aprovechar de la situación en la que se encuentra el Señor. Noten en el versículo 3, el tentador se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, en verdad no tienes por qué tener hambre. Si eres el Hijo de Dios, en verdad no tienes por qué estar pasando por esta prueba.
Si eres el hijo de Dios, no tienes por qué someterte, porque tu Padre quiere lo bueno para ti, ¿no es cierto? Tu Padre quiere, no quiere que sufras carencias. Tu Padre no quiere que haya sufrimiento en tu vida. Entonces, si eres hijo de Dios, es muy sencillo. Sí, tú estuviste con el Padre durante la creación y sabemos que en ti, por ti, todas las cosas fueron creadas. Entonces tú sin duda puedes convertir estas piedras en pan. Sí, y una de las maneras favoritas de tentar que tiene el diablo, ¿saben cuál es? Es sembrar duda. Sembrar duda. Sembrar duda de que Dios nos ama. Sembrar duda de que Dios tiene nuestro bien en mente. Sembrar duda de que somos hijos de Dios. Y saben que no nada más lo hace con el hambre, lo hace con cualquier necesidad real o percibida. Porque hay necesidades reales, amén. Todos tenemos necesidades reales, pero hay necesidades percibidas. ¿Sabe cómo se le llaman las necesidades percibidas? Deseos. Deseos. Sí, no son necesidades reales, son deseos que nosotros tenemos, pero porque lo deseamos tanto, llegamos a la conclusión de que es una necesidad. Y si es una necesidad, entonces debe ser suplida por mi Padre que me ama y me da todo lo que le pido. O debe de darme todo lo que le pido. ¿Sí? Entonces le dice, si eres el Hijo de Dios, entonces haz esto. Se oye mucho como lo que le dijo a Eva en el huerto del Edén. Así que Dios ha dicho. Siempre tratando de sembrar duda en la mente del Hijo de Dios. Sí, siempre tratando de sembrar duda en aquel que ha puesto su confianza en Dios, en aquel que quiere seguir a Dios, en aquel que quiere dedicar su vida al servicio de Dios. Sí, y es de la misma forma en la que nos prueba a nosotros hoy. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando todas estas cosas? ¿Por qué estás teniendo estas carencias? ¿Por qué tuviste que enfermarte del COVID? ¿Por qué tuvo tu mamá que pasar por esa enfermedad? ¿Por qué tuvo tu esposa que morir? ¿Por qué te está pasando todo esto a ti y a tu familia? Si eres hijo de Dios, ¿por qué? ¿Sí? Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús, ¿qué hace? Cuando es enfrentado con esta duda que Satanás quiere poner en su mente, Jesús le responde, ¿cómo? Usando la palabra de Dios. ¿Sí? En el versículo 4 Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra. Si ahora podríamos pensar, pero ¿cómo sucede eso, pastor? Porque yo sí tengo hambre, leo la Biblia y como que no funciona eso para mí. Bueno, no se trata de que si tenemos hambre la Biblia nos van a ir a llenar físicamente. Pero si tenemos hambre y sabemos que Dios es nuestro proveedor de todas nuestras necesidades, Él va a buscar y encontrar la forma de proveer lo que necesitamos. ¿Sí? Y como les dije la historia de aquella viejita, ¿verdad? Gracias, Señor, por el pan, aunque tuviste que usar al mismo Satanás para traérmelo, pero me lo trajiste, ¿verdad? Entonces, Dios, si vamos a alimentarnos de su palabra, vamos a creer que Él está cuidando de nosotros, aun cuando estamos pasando por carencias. ¿Sí? Él va a cuidarnos, Él va a suplir lo que necesitamos. ¿Sí? Y debemos de pensar que no habría nada moralmente malo con hacer que las piedras se convirtieran en pan para Jesús. Pero el diablo estaba tratando de tentar a Jesús, de probar a Jesús a que hiciera un milagro que estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? ¿Quieren saber cuándo es el diablo el que los está tentando? Cuando lo que quieren hacer, ustedes saben claramente por la palabra de Dios que va en contra de la voluntad de Dios. Si ustedes saben que va en contra de la voluntad de Dios, es Satanás el que está tratando de hacerlos salirse de la voluntad de Dios y hacer las cosas en sus propios métodos, en su propio tiempo, como ustedes quieran, en lugar de esperar en Dios, soportar lo que se está pasando hasta que Dios tome cartas en el asunto. ¿Sí? Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos, que nuestra necesidad, de nuevo, percibida o verdadera, nos lleve a hacer cosas que no son la voluntad de Dios, que no son la voluntad de Dios. Noten en el versículo 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, que es Jerusalén, y lo puso sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está.
A sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Noten la astucia de Satanás aquí. Como Jesús le contestó a la primera prueba con las Escrituras, ¿qué hace Satanás? También. Pues mira, tú conoces la Biblia, yo también la conozco. ¿Sí? Satanás conoce la palabra de Dios. Satanás cree en Dios. Sus demonios creen en Dios y tiemblan, nos dice Santiago. Pero ¿saben cuál es la forma de operar de Satanás con la palabra de Dios? La tergiversa, la cambia, deja ciertas cosas importantes, ¿sí? que no debemos escuchar para que no la captemos en todo su contexto, y a veces hasta le agrega para confundirnos y que pensemos que esto es imposible de descifrarlo cuando es tan posible hacerlo por el poder del Espíritu Santo. Entonces le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará alrededor de ti, también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Sí, entonces como Jesús le responde con las Escrituras, él ahora lo ataca por medio de las Escrituras. Pero noten, Satanás está citando aquí, ¿quién sabe qué salmo está citando aquí Satanás? El 91, el Salmo 91. Denle una paleta a mi hermano porque está contestando todas las preguntas bien. No, paleta, no tarjeta. Las tarjetas todavía no. El Salmo 91. Pero le está quitando al Salmo cosas muy importantes que el Salmo dice. Se está dejando fuera cosas muy importantes que el Salmo 91 dice. En el Salmo 91, comenzando con el versículo 9, noten todo el pasaje que está citando el diablo aquí, creo que lo van a poner en la pantalla. Noten lo que dice, Salmo 91, versículo 9. Dice: por haber puesto al Señor por tu esperanza. ¿Qué dice? Por haber puesto al Señor por tu esperanza. ¿Sí? Por poner al Altísimo como tu protector. Ahí está el requisito, ¿sí? Ahí está lo que se tiene que hacer. Versículo 10. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. Versículo 11. El Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Las palabras claves aquí es para que te cuiden en todos tus caminos. ¿Sí? Y esto no quiere decir que por donde quiera que vaya Dios me va a cuidar. ¿Sí? Porque si voy y me meto en un barrio, ¿verdad? No por necesidad, sino porque había un borlote por allá y sentí el impulso, la necesidad de ir, porque ahí iban a estar todos mis amigos y todas mis amigas y iba a ver esto y aquello, pero es en aquel barrio, pero vale la pena arriesgarse para ir a uno de esos, ¿no es cierto? Y luego cuando estamos en la bronca, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Noten que dice: el Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Cuando habla de los caminos, de sus caminos, debemos recordar que los caminos de Jesús eran los caminos ¿de quién? De Dios. Los caminos del Padre, los caminos que Él había puesto delante de Él. Entonces la promesa era correcta. Sí, ponía su esperanza en el Señor. Sí, ponía al Altísimo como su protector. Sí, le permitía que el Señor mantuviera los pies de Cristo en sus caminos, que eran los caminos de Dios. Entonces, versículo 12, ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. ¿Por qué? Porque mientras estamos en los caminos del Señor, ¿saben qué pasa? El camino está bien anivelado, el camino está preparado para que caminemos en Él. Pero si nos desviamos a diestra o siniestra,
De repente podemos encontrar un camino lleno de piedras, de repente podemos encontrar un camino lleno de espinos, podemos encontrar un camino torcido que no nos lleva a cumplir con la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso por nuestra propia voluntad, entonces el Señor dice, ok, ¿eso es lo que quieres? Ok. Sí, la conducta imprudente, sí, del cristiano no forza a Dios a mantener su protección sobre él. No fuerza a Dios. Dios a veces usa correcciones muy fuertes para volver a sus hijos a los caminos que Él ha puesto delante de ellos. Créanme, por experiencia se los digo, ¿sí? Y otra cosa también, que la conducta imprudente no es evidencia de una fe fuerte. La conducta imprudente no es una evidencia de que la persona tenga mucha fe, ¿verdad? Hay gente imprudente que tergiversa las escrituras y lee que a los que vayan a predicar el evangelio van a poder tocar serpientes y no les van a hacer nada y todo eso. Y tenemos a mucha gente imprudente en muchas iglesias que cada domingo parte del servicio de adoración es que jugar con víboras de cascabel. ¿Y qué les ha pasado a muchas de esas personas que juegan con víboras de cascabel? Los muerden y se mueren. Pero que Dios no prometió protegerlos, de que no iba a dejar que su pie tropezara con piedra. Sí, estás en el camino que Dios te trazó. Pero si andas siendo imprudente, aventurándote a hacer cosas que la palabra de Dios no está diciendo y tergiversando la palabra de Dios para justificarlo, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero no aplica. Versículo 7, Jesús le dijo, también está escrito. ¿Qué diablo? ¿Me vas a atacar por medio de la escritura? Entonces, yo también tengo más escrituras que citarte. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No tentemos a Dios. Sí, no tentemos a Dios con malos comportamientos o con declaraciones que nada tienen que ver con Dios, o con decretos que nada tienen que ver con la voluntad de Dios, que más bien son no para suplir esas necesidades, sino para tener los deseos que queremos tener, las cosas que deseamos tener. No juguemos con Dios. Dios está en los cielos. Nosotros estamos en la tierra, nos dice Salomón en el libro de Eclesiastés, que dice que tus palabras sean pocas, que tus palabras sean pocas. Sí, entonces no te pases, no te vayas más allá de lo que está escrito. Sí, no te vayas más allá de lo que está escrito. No tientes a Dios. Sí, vemos que esto sucedió. Por ejemplo, noten en Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 16, dice, no tentarán al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. No tentarán al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Entonces tenemos que saber qué fue lo que hicieron en Masá para saber cómo lo tentaron, ¿verdad? Y si sabemos qué hicieron en Masá y cómo Dios llamó eso tentarlo o probarlo, nosotros nunca lo vamos a hacer, ¿verdad? No hay ningún amén. Ok, vamos a poder intentarlo otra vez. Entonces, aquí se les dice, no tentarán al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Entonces, si nosotros sabemos claramente lo que ellos hicieron en Masá, ¿verdad? Y por qué el Señor lo llama tentarlo o probarlo, entonces nosotros nunca vamos a hacer lo que ellos hicieron en Masá, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces ahora sí podemos seguir. ¿Qué pasó en Masá? Bueno, pues en Masá fue cuando el pueblo se queda sin agua, ¿se acuerdan? Y se quejan con Moisés. ¿Para qué nos trajeron hasta acá? ¿Para qué me viniste a traer hasta aquí? Quiten por favor la transparencia, todavía no. ¿Para qué me viniste a traer hasta aquí? Sí, me sacaste de Egipto para matarme de sed aquí en el desierto, ¿verdad? Nos hubieras dejado allá. Empiezan a quejarse. Y Moisés va con el Señor. Señor, ya no los aguanto. Ya, se la llevan pura queja. Puro renegar, qué bárbaro, ¿qué hago con ellos? ¿Quieren agua ahora? ¿De dónde quieres que saque agua si estoy aquí en el desierto? ¿Se acuerdan lo que dice el Señor? Toma la vara, ¿sí? Y yo te voy a llevar a Horeb, en donde está una piedra. Cuando llegues ahí a esa piedra, tú vas a golpear la vara y van a recibir agua todos.
¿Sí? Entonces, cuando Moisés vuelve, ¿sí? con los hijos de Israel, ahora sí, en Éxodo 17 y el versículo 7, dice, y ese lugar en donde Moisés iba a hacer esto, se llamó Masá, en donde el pueblo se quejó por no tener agua, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor, noten, pusieron a prueba al Señor, y también Meribá, por la discusión que tuvo con ellos, pues dijeron, y aquí está la prueba, ¿está el Señor entre nosotros o no está? Espero que nunca hayamos dicho cosa semejante nosotros cuando estamos pasando por pruebas y dificultades. Bueno, ¿está Dios conmigo o no está? Señor, ¿eres por mí o no eres? ¿Eres por mí o no eres? Porque esto que me está pasando no es algo que le debería estar pasando a alguien a quien Dios le dijo que iba a estar con él o con ella para siempre. Eso es tentar a Dios, eso es probar a Dios. ¿Sí? El Señor ya les había probado que estaba con ellos. ¿Se acuerdan de las 10 plagas en Egipto? ¿Les probó que estaba con ellos? Sí. ¿Se acuerdan de la primera Pascua cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto y mató a todo primogénito, pero a ellos les salvó al primogénito porque pusieron su sangre sobre el dintel de la puerta? ¿Estaba el Señor con ellos? ¿Se acuerdan cuando finalmente Faraón dijo, ok, ya me enfadaron, agarren todas sus cosas y lárguense? Y salieron todo el pueblo de Israel y se les pegaron uno que otro que después tuvieron problemas por ello, pero salió todo el pueblo de Israel y salieron con oro, con plata, con telas, con riquezas que sus amos les dieron a manos llenas. ¿Estaba el Señor con ellos? Y luego llegan al Mar Rojo y ven que el ejército de Faraón viene detrás de ellos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Ya, tú párate ahí, tú levanta la mano y cuando levantes la mano vas a ver. Tú quédate quieto y verás qué onda, verás qué va a pasar, te vas a asombrar. Y lo hace Moisés. ¿Y qué pasa delante de Moisés y de todo el pueblo? Se abre el Mar Rojo y pasan toda la millonada de judíos por el Mar Rojo. Y luego Moisés pasa y cuando el ejército egipcio quiere seguirlos, ¿qué pasa? Se cierra el mar y los ahoga a todos. ¿Estaba Dios con ellos? Y ahora nada más, con todos esos milagros que pasaron y ahora nada más porque les falta agua. Bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Oh my goodness. ¿Ha pasado por pruebas usted en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años? ¿Ha salido bien librado del otro lado de la prueba? ¿Por qué fue? ¿Por su buena suerte? ¿Porque es bien guapo o bien bonita? ¿Se lo merece? ¿Por qué? Porque Dios estuvo con todos y cada uno de nosotros en medio de esa prueba. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a ir con Dios ahora que estamos pasando por cualquiera que sea la prueba hoy? Y decir, bueno, Señor, ¿estás conmigo o no? Eso es tentar a Dios. Podemos estar completamente seguros de que Dios está con nosotros, que Él va a suplir todas nuestras necesidades, que a veces las cosas se pueden ver muy negras, las cosas se pueden ver muy oscuras, las cosas se pueden ver muy, qué bárbaro, pero de una cosa sí podemos estar seguros, es que Dios está con nosotros. De nuevo el escritor a los Hebreos, en Hebreos 13, los versículos 5 al 6, dice, vivan sin ambicionar el dinero. Yo podría poner cualquier cosa que estamos ambicionando ahorita ahí, vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé, ni te abandonaré. Entonces, si Él ya nos ha dicho eso, no importa qué esté pasando en nuestra vida, de una cosa podemos estar seguros, de que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a salir adelante. Sí, el versículo 6 de Hebreos 13 dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Entonces tenemos esa seguridad. Todo el mundo nos puede abandonar, todo el mundo nos puede dejar.
Pero Dios nunca nos dejará. Porque aun cuando a nosotros nos falte la fe, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ya lo prometió y lo va a cumplir. Amén. Versículo 8, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y ahí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. ¿Saben? Lo que Satanás no sabía era que Dios el Padre ya le había prometido a Dios el Hijo que Él reinaría sobre las naciones una vez que terminara con la obra que le había enviado a la tierra para hacer. El Padre ya le había dicho eso. En el Salmo capítulo 2, los versículos 7 al 9 dice: yo te daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasijas de barro. Sí, la tentación aquí era lograr los objetivos aprobados por Dios, pero sin tener que pasar por el sufrimiento de la cruz. Satanás quería que Jesús usara un atajo. Satanás quería que usara un shortcut, ¿sí? Que Él estaba proponiendo. Y ese atajo, ese shortcut, se trataba de postrarse delante de Él y adorarlo. Que quiere decir básicamente someterse a Él. Así es que Dios te dijo. No es cierto. Mira, sométete a mí, cómete este fruto y vas a tener todo lo que puedes ver. Yo te lo voy a dar. Así es como es Satanás con nosotros también. Así es como es. Esto es lo que quieres, yo te lo puedo dar. Ese es el carro que necesitas, yo te lo puedo dar. Esa es la casa que anhelas, yo te lo puedo dar. Es el esposo que estás deseando tener, yo te lo puedo dar. Lo único que pido es que te postres y me adores. Y yo te voy a dar todos los deseos de tu corazón. Esa es la promesa que ha estado haciendo por siglos y siglos. En el versículo 10 entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. ¿Por qué está esta experiencia de Jesús en la Biblia? Para que nosotros la leamos y para que nosotros la estudiemos. La experiencia de Jesús sirve como un patrón para nosotros ahora en nuestros tiempos para luchar en la guerra espiritual que tenemos como cristianos. ¿Sí? Jesús resistió a Satanás. ¿Sí? No permitió que Satanás le metiera duda en la mente, no permitió que Satanás lo obligara, por más que lo buscó para hacer lo que Dios no le había dado para hacer. Jesús resistió a Satanás y nosotros somos llamados a resistirlo también. En Efesios 6:11 Pablo dice: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo, revístanse con toda la armadura de Dios. Santiago nos dice en Santiago 4:7: por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Si ustedes le dicen al diablo: stop, en el nombre de Jesús, ¿se va a detener? No tienen que ir a agarrarse a trancazos con Él y atarlo y hacer todo eso. No. Detente en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y eso es todo lo que se tiene que hacer. Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 8 al 10: sean prudentes, manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Oh my gosh. Breve. ¿Qué tan breve es breve? Puede ser. Pero ¿qué es comparado a una vida de 70, 80, 100 años, vamos a decir, con una eternidad en el cielo? Aguántense un poquito más. El regreso del Señor está muy cerca. Regocijémonos en ello.
Y luego lo derrotó como usando las escrituras, pero no lo derrotó usando escrituras de aquí, de allá, y no se forjará arma contra ti, ni vendrán contra ti 10,000 y caerán a tu lado otros 100,000 y 24,000. No, con escrituras específicas que tenían que ver con la tentación o prueba específica que Satanás estaba poniendo delante de ellos, de él, perdón. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, no nomás agarrar escrituras a diestra y siniestra y tratar de aplicarlas a la situación, sino conocer las escrituras y usarlas como es debido usarlas. ¿Sí? En Efesios 6:17 dice, cúbranse con el casco de la salvación y esgriman, que quiere decir usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sean expertos en usarla. Si no nada más en memorizarla y citar versículos de nuevo a diestra y siniestra, sino esta es la situación en la que estoy, esta es la palabra de Dios que puedo aplicar a esta situación y esto es lo que voy a seguir y con esta escritura voy a luchar contra el diablo. Para eso se tiene que conocer la palabra de Dios, sin embargo. Tenemos que darnos a la tarea de escudriñarla todos los días. Ok, ya. Nada más 2 citas más. ¿Me dan permiso? Quiero hacer esta pregunta. Este es el Hijo de Dios. Dios mismo, en carne humana, pero Dios mismo. ¿Por qué tuvo que ser probado Jesús de esta manera? Dios ya sabía que Jesús iba a hacer todo lo que le había enviado a hacer. ¿No creen que Dios sabía? Él sabe todo. Fue para enseñarnos a nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo que ser probado? Digo, a mí se me hace, yo no sé a ustedes, pero a mí se me hace que hombre, Señor, ¿por qué lo hiciste pasar? Lo ibas a hacer pasar por la cruz y todavía lo tienes que probar. ¿Por qué? Perdón. Porque tenía que pasar por lo mismo que nosotros para poder entender cómo nos sentimos nosotros cuando estamos pasando por lo que pasamos, porque Él también lo pasó. Sí. De nuevo el escritor a los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que Dios se refiere y expiara los pecados del pueblo, puesto que Él mismo sufrió la tentación o la prueba, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Entonces, en lugar de huir de Dios cuando estamos siendo tentados, cuando estamos pasando por pruebas, acerquémonos a Él porque Él sabe lo que estamos sintiendo, Él sabe por lo que estamos pasando, no nos va a desechar, nos va a decir, yo sé porque yo también tuve que pasar por ello. Yo sé porque yo también fui probado. Yo sé. De nuevo el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 4, los versículos 14 al 16. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en cuanto, en todo, de la misma manera que ¿quién? Que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Ok. Hoy es el día del amor. ¿Sí? Y nosotros demostramos amor ¿cómo? ¿Un ramo de rosas? ¿Llevándola a cenar a Cheesecake Factory? ¿Llevándola a cenar a Ruth Chris? Así es como demostramos el amor, ¿verdad? ¿Cómo demostró Jesús su amor por nosotros? Finalmente murió por nosotros. Pero noten hasta dónde se sometió Jesús, el Hijo de Dios, el Dios verdadero. Noten hasta dónde se sometió, se hizo como uno de nosotros y se sometió a cosas que nosotros pensaríamos que el Hijo de Dios no debería de someterse, pero lo hizo ¿por qué? Para identificarse con nosotros y que nosotros pudiéramos tenerlo a Él como un fiel sumo sacerdote que está siempre intercediendo por nosotros. No hay mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos. Entonces, ¿saben qué?
compren las rosas, llévenlas a cenar, más vale que las lleven a cenar. Sí, díganle cuánto las aman, pero recuérdenles que hay alguien que las ama y les ama a ustedes mucho más de lo que ustedes las pueden amar y de lo que ellas las pueden amar a ustedes, que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar.